En Cristo, como decía el cántico, tenemos vida en Él. Pero para que eso pudiera darse, Él tuvo que morir. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer. Y la salvación, como dicen, sí, es un regalo, es gratis, pero alguien tuvo que pagar el precio. Y Él lo pagó en la cruz. Y esto es lo que vamos a empezar a mirar desde esta mañana, ya las últimas horas. ¿Ya? Hemos estudiado los 3 últimos días del ministerio de Jesús. Y aquí estamos ya en las últimas horas de Jesús, antes de morir en la cruz. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Si tienes tu Biblia, puede abrirla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, comenzando en el versículo 63. De aquí, estas son las horas y los días más importantes para la historia de la humanidad. Sin esto no tendríamos esperanza. Ninguno de nosotros. No estaríamos aquí. Pero con esta historia que vamos a ver aquí, con este evento que va a ocurrir y que va a comenzar a desarrollarse, vamos a ver cómo Dios cambió completamente la historia. De algo que estaba en oscuridad, en silencio, a algo que está en luz y que quiere darse a conocer. Y es a través de la obra de Cristo Jesús. Fíjense, estamos aquí en este capítulo 22, terminando, y ya vamos a ver esta parte y los 25 primeros versículos del capítulo 23. Y hasta ahora hemos visto a Jesús que estaba en el jardín del Getsemaní orando,
Luego llega Judas, traiciona a Jesús, lo entrega y luego es llevado a los líderes religiosos. Si usted toma una concordancia o una cronología de la vida de Jesús, va a ver que hay eventos que están intercalados aquí. Si vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 18, ya donde Jesús va a ser llevado a la casa de el sacerdote, del sumo sacerdote, en realidad es el suegro, que todavía tenía todo el poder y toda la autoridad en medio del pueblo judío, este hombre llamado Anás. Y es en ese lugar donde el Señor Jesús va a recibir una serie de preguntas y luego va a ser llevado a Caifás, porque Anás tenía que certificar cuál iba a ser la acusación en contra de Jesús. Caifás, que era el sumo sacerdote puesto obviamente por los romanos, pero también venía de la dinastía de Anás, o era el yerno de Anás. Ellos habían gobernado y habían tomado el poder religioso, el sumo sacerdocio, por muchos años. Anás estuvo más de 14 años y después viene toda una descendencia, hijos y yerno, y ahora está este hombre aquí. Y él está esperando que Anás mande una información. ¿Y cuál es la información? Bueno, ¿cuál es la acusación que nosotros vamos a hacer de Jesús? ¿Qué es lo que vamos a decir para que Jesús sea condenado a morir? Pero no solamente sea condenado por los judíos, porque ellos no tenían el poder para llevar a Jesús y matarlo, sino que ellos tenían que sustentar una acusación que fuera lo suficientemente grave para que Roma interviniera en este asunto y llevaran a Jesús a la muerte. Entonces, en esto es donde estamos. Aquí es donde Pedro negó al Señor. Ya Pedro miró al Señor, ya estuvo ahí en la casa y ahora el Señor va a ser llevado a otro juicio. Y todo esto es totalmente ilegal. Todo lo que va a ocurrir aquí, de acuerdo a la, llamarían a la jurisprudencia judía, a la ley judía, era ilegal. Primero que todo, no se podía hacer un juicio en la noche. Segundo, no se podía llevar a una persona, ¿ya?, a la muerte inmediatamente, menos se podía condenar a alguien en un día de fiesta. Acuérdense, estamos en la Pascua. Entonces ellos no podían reunir en la noche, no podía el hombre recibir acusaciones sin tener ahí presente a los acusadores, pero a la vez él necesitaba a alguien que lo representara. Nada de esto se da en este juicio. No se podía condenar a la pena de muerte una noche antes de la sentencia. O sea, si usted lo condenaba a la muerte, usted, ok, mañana lo vamos a matar. No podían hacerlo. Había un proceso en donde ellos sabían que tenían que cumplir, pero no hicieron nada de eso. No podían hacer preguntas que el acusado se autoincriminara. Vemos aquí, vamos a ver que hay dos preguntas que le hacen a Jesús para que él se incrimine a sí mismo. Entonces todo lo que va a ocurrir aquí, todo lo que nosotros vemos aquí es un proceso viciado, ilegal. Pero no estaba en control de ellos, estaba en control de Dios. Dios permitió que esto fuera así. Vamos a leer en el último versículo de esta sección hoy día, en donde dice que Pilatos lo entregó a la voluntad de ellos. No era la voluntad de ellos. Esto estaba determinado que iba a ocurrir así. Hechos el capítulo 2 nos dice eso. O sea, no había forma. ¿Ya? Este en realidad no era un juicio en contra de Dios, en contra de Jesús, sino era un juicio en contra de ellos mismos. Y es lo mismo para nosotros. No es que usted y yo, bueno, vamos a encontrar a Jesús culpable o no. El asunto es qué voy a hacer yo con Jesús, si lo voy a aceptar o lo voy a rechazar. Y aquí ellos están en este proceso, en donde van a llevar a Jesús y va a comenzar esta noche fatídica, en donde se va a cometer una de las más grandes injusticias. Y una cosa importante es ver aquí que Jesús no murió por ningún crimen. 5 veces se va a declarar durante todo este proceso que él es inocente. Y eso es lo que Pedro después nos escribe en Primera de Pedro, que un inocente, sin mancha, murió por nosotros. Entonces fíjense, comenzamos aquí en el versículo 63. El pasaje paralelo de este es en Mateo 26, versículos 67 y 68.
Y en Marcos 14:65, por si usted está escribiendo. Ahora, dice aquí en el versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Jesús fue golpeado primero por la guardia judía. Luego vamos a ver que va a ser golpeado por la guardia de Herodes. Y luego va a ser golpeado por la guardia romana. Ahora, cuando Jesús llega al tiempo de la cruz, cualquier persona probablemente ya estaría muerta por el flagelo que le hacían. Entonces a veces cuando uno ve a ese Jesús delgadito, así, peinado al medio, ya con dedos largos y rubios, muy frágil, no, Jesús debe haber sido un hombre muy fuerte físicamente. Trabajaba con tintería. Y en ese tiempo no es como ahora que ¿ya? No, era ahí a mano y a cortar el árbol a hacha. Un Thor cualquiera. Para aquello ahí. Fuerte. Para resistir todo lo que él iba a recibir físicamente. Entonces a veces ven a ese Jesús. No, él era fuerte. ¿Ya? Porque todo esto, y vamos a quedar claro aquí, que es un hombre el que lo está recibiendo. No hay culpa en este hombre. Herodes va a decir lo mismo y este hombre tampoco. Es un hombre el que está sufriendo todo el castigo. Por eso la Escritura dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí es donde está el Señor y va a comenzar a recibir este castigo, ¿ya? Que es totalmente ilegal. No se podía castigar a ninguna persona antes de recibir una condena. Entonces aquí todo está mal. Y dice, y viendo los ojos, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y este golpe aquí en el griego es una palabra fuerte, rompiendo la cara. O sea, imagínese usted, si usted cuando ve y está ahí y alguien lo va a golpear, usted reacciona. Usted amortigua el golpe, por último. Lo recibe, pero lo amortigua. Vendado, ¿qué hace usted? Lo recibe completo. Bueno, es lo que Jesús está haciendo aquí. Completo. Probablemente algunos dicen que su nariz fue rota y comenzó a cumplirse la profecía que él iba a perder su apariencia. ¿Ya? No iba a hacer algo, vea, ese es Jesús. Totalmente su rostro iba a comenzar a cambiar producto de todos estos golpes. Y fíjate, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Comenzaron aquí a injuriar al Señor. Luego dice versículo 66, ahora está frente al concilio aquí, el Sanedrín. En Israel existían dos grupos, pequeño Sanedrín y el gran Sanedrín. El gran Sanedrín fue algo que se estableció en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que coja 70 hombres, más él 71, siempre debería ser número impar, para que nunca hubiera un empate en las votaciones. Entonces probablemente este grupo, ¿ya? O gran parte de este grupo se reunió, de los hombres que tenían el poder y la potestad, era como la Corte Suprema. ¿Ya? A veces los pueblos tenían sanedrines, sí, se reunían grupos, pero no tenían el poder como estos. Entonces aquí se lleva a esta gente, a Jesús, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, todos estos eran parte. Ahora, el gran sacerdocio estaba dominado siempre por los saduceos. La gran mayoría de estos hombres que estaban aquí eran saduceos, hombres que no creían en nada de lo sobrenatural, no creían en los ángeles. Yo no sé cómo ellos guiaban al pueblo, Dios, si no creían en eso. Hoy día hay muchos cristianos así, en muchas iglesias que no creen en los dones, no creen en los milagros. Yo no sé qué Dios tiene en ellos, qué Biblia están leyendo, ¿ya? Pero aquí es donde llegan estas personas. Dice, y lo trajeron al concilio diciendo, y aquí comienzan estas preguntas. Le hacen dos preguntas a Jesús. ¿Tú eres el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si lo dijeren no creerían. Hay gente que pregunta pero no quiere saber la respuesta. No quiere escuchar una respuesta verdadera. Y hay que tener cuidado con eso. Y también, si os preguntare, dice Jesús, no me responderían ni me soltarían. Jesús en el capítulo 22 de Mateo, él les hace una pregunta que ellos no pudieron responder. ¿De quién era hijo el Mesías? Hablando de David, ¿se acuerdan? Bueno, entonces dice, si yo les hago preguntas a ustedes, no me van a responder. Y aún así no me van a soltar.
No me van a soltar. O sea, estamos aquí, sabemos que esto es una charada, sabemos que esto es un montaje. ¿Ya? Un montaje, como el atentado de ayer, que es un montaje. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Pero desde ahora, les dice algo el Señor. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús se está identificando a sí mismo como quién es Él. ¿Ya? Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Esta es la pregunta del millón. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Entonces comienzan a golpear a Jesús y lo llevan aquí y lo acusan falsamente. Ya se habían levantado falsos. ¿Ya? Y testigos, acuérdense, si usted lee Juan va a encontrar eso. Pero ninguno de estos testigos coincidía. No se podían poner de acuerdo. O sea, la mentira era muy grande, no la podían sostener. Entonces viene este proceso y le hacen estas dos preguntas. Y este es el problema que ellos tenían, porque esto revela el problema. Y esto revela también el problema que la gente tiene con Jesús. Primero, si Él es el Mesías. Y segundo, si Él es Dios. Esos son los problemas que la gente tiene. Por eso hay muchas sectas que tienen ese problema. Versículo 67 le preguntan, ¿eres el Cristo? Dínoslo. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Salvador? ¿Es el que estamos esperando? ¿Eres el que habló Zacarías? ¿Eres el que habló Isaías? ¿Eres el que habló Daniel? Ellos conocían las Escrituras. Ellos no estaban ante una situación en la cual dijeron, hey, no sabemos. Ellos esperaban a su Mesías. Lo tuvieron ahí, pero lo crucificaron. Entonces, también quieren saber si Él es Dios, porque para los judíos el Mesías es un hombre, no Dios. Y ese es el problema que tienen los judíos ahora. El jueves estuve hablando acerca de eso, ¿ya? De profecía y el concepto que ellos tienen de su Mesías. Entonces, aquí le hacen esta pregunta. Y vea, Jesús les responde a ellos. ¿Ya? Pero no es lo que ellos querían. Ellos no estaban interesados en la verdad. Y el Señor le dice, pero si yo te digo que soy, tú no me vas a creer. Y si yo te pregunto a ti algo, ustedes no van a poder responderme, no van a querer responderme. Entonces hoy día hay mucha gente que hoy día a veces quiere escuchar la opinión de alguien, pero de aquellos que se acomoden a lo que él cree. No quieren realmente la verdad. Y estos hombres no querían la verdad. No la querían aquí. Porque si lo hubieran querido, hubieran escuchado a Jesús desde antes, pero ellos no la querían. Entonces, como no querían la verdad, Jesús les va a decir algo más. Fíjate en el versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esta no era la respuesta que ellos querían escuchar. Ellos no querían escuchar esto. El concepto de diestra del poder estaba reservado para el Mesías y para deidad, para Dios. Aquí Jesús está tomando dos escrituras, en Salmo 110:1 y en Daniel 7:13. Y el concepto de hijo de hombre es un concepto mesiánico. Y Jesús se está mostrando a sí mismo como hijo de hombre. 88 veces aparece esto en el Nuevo Testamento, hijo de hombre. Y cada vez que Jesús la usa hacia Él, está refiriéndose a que Él es el Mesías. Y aquí Él está respondiendo a esto. Mateo nos da más información, nos dice en Mateo 26, verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú sabes, tú estás diciendo la verdad, que yo soy. Yo soy. Ellos no querían escuchar eso, el yo soy. El Jehová, el que habla las Escrituras, el que había de venir. Y además les digo a ustedes que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesús le dice ahí, no solamente soy el Mesías, pero además quiero que tú sepas algo, soy el Hijo de Dios, soy Dios. Y eso es lo que los judíos, por eso Jesús fue a la cruz. Esa es la razón. Pero por esa razón Roma no iba a matar a nadie. Por un problema teológico, los romanos no se iban a meter en eso. ¿Ya? Acuérdense, los judíos no tienen concepto trinitario, los judíos no creen en la Trinidad.
Entonces para ellos es un problema serio. Que Jesús diga, siendo hombre, yo soy Dios. Fíjate, dice, un día me verán glorificado con mi Padre. Ahora, para nosotros un hijo, para nosotros en este tiempo, o en este tiempo no es algo tan fuerte como para ellos decir, hey, yo soy hijo de Dios. Porque hoy día todo el mundo se dice que es hijo de Dios, ¿o no? ¿Sí? Sí, yo soy un hijo de Dios y Dios nos ama a todos. Sí, está bien. Pero en la realidad sabemos que no es así. Pero andar por el pueblo de Israel, andar por Jerusalén diciendo yo soy el hijo de Dios, este es un blasfemo, hay que matarlo porque se está haciendo igual a Dios. Se está haciendo Dios. Entonces cuando la gente dice que Jesús nunca dijo que Él era Dios, entonces tenemos un problema porque aquí lo dice. Él lo dice. El problema es que los cristianos lamentablemente carecen de la enseñanza de la palabra. Y por eso estas sectas los envuelven y los enredan y comienzan, no sé, cuando debiéramos estar en la palabra y ver las mismas declaraciones que Jesús está diciendo aquí. Y por eso este hombre, el sumo sacerdote, se rasga los vestidos y dice, ¡ay, blasfemia, blasfemia! Porque él estaba diciendo ¿qué? No solo que era el Mesías, sino que estaba diciendo, hey, yo soy Dios. Y no te vamos a matar por algún pecado que hayas hecho, le dijeron, sino porque tú siendo hombre, ya se lo habían dicho en Juan, te haces igual a Dios. Igual a Dios. Y esa es la razón. Y Jesús nunca dijo que eso no era así. Entonces aquí vemos que el Señor les está diciendo a ellos, voy a venir, pero ya voy a venir en una forma totalmente diferente. Él mismo se está atribuyendo esas profecías de Salmo 110 y de Daniel, el capítulo 7. Jesús está diciendo, esto es lo que yo soy. Pero estos hombres impíos se negaron a recibir el testimonio de Jesús. Y hoy día hay mucha gente que hace lo mismo. El problema es que cuando uno rechaza a Jesús está muchas veces, como estos hombres aquí, sellando su destino eterno. Por eso el juicio aquí no es tanto de Jesús, es de ellos. ¿Qué van a hacer con Jesús? Ese es el asunto. Jesús está aquí, Él sabe, Él no va a cambiar nada y nada va a cambiar. Lo que va a cambiar es ellos. Si realmente ya van a reconocerlo o lo van a rechazar. Y Jesús dice, un día ustedes que son mis acusadores van a ser los acusados cuando yo regrese. Y yo que estoy el acusado seré el juez. Voy a volver y voy a juzgar. Bueno, ya todo esto el Señor lo juzgó. Entonces el Señor le dice, hey, sí, soy el Mesías. Pero también ellos le preguntan aquí, ¿eres tú el Hijo de Dios? Otra vez Jesús les da otra respuesta que ellos no quieren escuchar. Fíjate, versículo 71. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Vosotros están diciendo, ustedes están diciendo. Término Hijo de Dios significa igualdad con Dios. Para ellos, inmediatamente. Acuérdense, ellos pasaban la vida estudiando el Antiguo Testamento. O sea, para ellos, para nosotros a lo mejor es extraño, pero para ellos era fuerte. Que Él mismo se dijera eso. Ustedes lo dicen. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Que soy el Hijo de Dios. Ustedes están declarando eso. Y cuando tú declaras algo y rechazas lo que estás declarando, te haces culpable. Es lo que ellos están haciendo. Reconociendo la verdad. Sí, sabemos que eres hijo de Dios, pero te vamos a matar igual. No te queremos. Y hoy día hay mucha gente así. En el Evangelio de Marcos nos da unos detalles también interesantes. El capítulo 14, versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, después de que Jesús hace esta declaración, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Cuál blasfemia? Hoy día si usted dice que es hijo de Dios, no hay le inquieta, pero en ese tiempo sí. Para ellos era una blasfemia. Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Pero ellos no tenían el poder, ¿ya?, para matarlo. Entonces fíjese la controversia aquí.
Que a veces la gente dice, pero Jesús es Dios o no. Bueno, aquí está saldada, clara. Él afirma ser Dios y ellos están reconociendo eso y enfurecidos. Dicen, hey, ¿qué más necesitamos? Que muera esto. Entonces, a veces, ¿cuál es el pasaje clave para que usted pueda demostrar la deidad de Jesús? Aquí mismo. O sea, buscamos y buscamos y ideas y razonamientos lógicos y buscamos y está bien, pero aquí está la Escritura y ellas son las que dan testimonio de Él y Él mismo habla de Él, Juan 5:39. Entonces, ¿dónde debemos volcarnos siempre? A la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, aquí es lo que está diciendo. Entonces, fíjense, aquí el punto es, y la lección para nosotros en esta parte, es que hacer la pregunta correcta no es lo más importante. Ellos hicieron la pregunta correcta. El asunto es querer la respuesta correcta. Y segundo, responder a esa respuesta correcta es lo importante. Entonces ellos hicieron la pregunta aquí. Y hoy día hay mucha gente que busca consejería. Y van y buscan y buscan. ¿Quieren escuchar la respuesta correcta? Cuando comienzan a ir de persona en persona, persona en persona, no quieren escuchar la respuesta correcta. Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y esto es lo que vemos aquí. A los tiempos que, desde que vino Cristo hasta ahora, hay mucha gente que rechaza a Cristo Jesús. Y no es porque no hay evidencia. No es porque no tenemos argumentos. No es porque vemos, ¿ya? Todo lo que tenemos y podemos reconocer que esta evidencia habla de que Jesús es lo que dijo ser, Dios. Y que murió por nuestros pecados. Pero la gente no lo quiere recibir. Y rechazan a Cristo. Y rechazan a Cristo. Y esto es lo que están haciendo estos hombres. Entonces el problema a veces no es un asunto de evidencia, es un asunto que tiene que ver con moral, que tiene que ver con dejar de pecar. Y como Jesús me confronta a eso, entonces yo no creo en Él. Y se niegan a creer, en recibir, en aceptar la evidencia que nosotros vemos. Y el Espíritu Santo aquí está hablando. Y por más que ellos escuchen, ellos van a rechazar. Acuérdense, los milagros y todo eso no convencen a nadie, no producen una fe genuina. Y vamos a ver eso. Ahora, después de que terminaron aquí, el capítulo 23 nos dice que llevaron a Jesús, el versículo 1, dijeron, ya lo tenemos, vamos a ir donde Poncio Pilatos, el gobernador en ese tiempo, la persona que estaba dirigiendo o cuidando que no hubieran revueltas en Judea, en Palestina. Entonces dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, y vea la acusación, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Se fijan que cambia aquí? No es que Jesús está diciendo que es Dios. Qué bueno, porque César también se dice que es Dios. ¿Ya? Yo también me digo que soy Dios y yo puedo ser Dios. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que dicen ellos, ¿ya?, que Jesús está pervirtiendo, está llevando a la gente a una revuelta, que no paguen impuestos y se declara rey. Ahí ya el asunto es diferente. Ya el asunto es diferente. Entonces ellos planean todo esto. Acuérdense, ellos no podían matar a alguien, no tenían la potestad de matar a alguien. Y la muerte que ellos tenían generalmente o aplicaban era apedrear a la gente. Pero ya vemos que en el Salmo 22 dice que Jesús tenía que morir crucificado. No era como ellos querían. Y para que eso ocurriera, los romanos tenían que estar en el poder y los romanos debían haber tomado de los cartagos, no de los de allá, sino de ese tiempo allá, la crucifixión y aplicarla como su método para traer condena en contra de los criminales, para que sufrieran. Bueno, y aquí vemos eso, y llevan a Jesús ante este hombre. Ante este hombre. Ahora, ellos no podían ver a los romanos, pero aquí vemos.
Y ellos no podían, ay, ¿qué se dice ser Dios? Ay, no me interesa, el problema es suyo, arréglenlo ustedes. Yo no voy a gastar el tiempo. Entonces ellos tenían que traer un argumento diferente, no por una discrepancia teológica. Ahora, hermano, eso suena como, wow, eso es como demasiado extremo. En la Reforma, muchos se mataron por diferencias teológicas. Muchos padres de la Reforma mataron a sus propios hermanos en Cristo por problemas, diferencias teológicas. Entonces la historia de la iglesia no nos debe enorgullecer para nada. Para nada. Entonces, ¡ay, qué terrible! Lea la historia de la iglesia. Por ser armeniano, condenado a la muerte. Es increíble. Por tener una posición diferente a otra. Pero aquí Pilatos no se va a tragar el cuento. Pilatos era un hombre malo. ¿Ya? Era malo. Yo no creo que este hombre realmente estaba preocupado por la justicia. De hecho, vamos a ver que esta es como la última oportunidad que tiene como para mantenerse en la posición en la que estaba. Entonces, fíjate, dice Pilato, hemos hallado a este hombre que lo único que quiere hacer es pervertir, traer a revolución a los judíos y se quiere autoproclamar rey. Pilato aquí era el prefecto. ¿Ya? Se encontró una inscripción en Cesarea, en donde hablaba de Pilato, porque mucha gente, ay, Pilato no existió, sí, y se decía Pilato, prefecto de Judea, en el año 1961. Y el poder que este hombre tenía era civil y militar. Ya, o sea, él hacía así, vamos romanos a matar gente. Y era algo que ellos hacían muy, muy bien. Pilato llegó al poder en el año 26 después de Cristo. Y de ahí comenzó a gobernar. Y una de las características de Pilato era que él era odiado por los judíos, pero él odiaba a los judíos. O sea, el odio era mutuo. Un antisemitismo desde el principio. ¿Ya? Pero, imagínate, mandan a esta persona a mantener la paz en la zona. Ahí. Usted tiene que mantener la paz en ese lugar, la tranquilidad en ese lugar. Si usted lee la historia, usted va a darse cuenta que Pilato no lo hizo muy bien. Y terminó ahí deportado en un lugar probablemente lejano, producto de todos los malos actos que él hizo, de matar gente inocente y una serie de cosas. Algunos dicen que se suicidó. Hay una tradición de la iglesia de allá de Oriente, de Grecia, que se convirtió al cristianismo, por eso tienen el Santo Pilato. ¿Ya? Pero no tenemos evidencia de eso. Lo más probable es que sí se suicidó, dicen la gran mayoría de los historiadores. Entonces este era un hombre malo, ¿ya? Y él odiaba a los judíos. Entonces vienen a él con esta charada, con este invento, estos líderes religiosos, y le dicen, Pilatos, este es Jesús, y se declara rey de los judíos. Ahora, ¿cómo ya venía Jesús? Ya venía todo golpeado. Pero ¿cómo este va a ser rey de los judíos? ¿Y dónde están los judíos que no lo defienden? Al buen entendedor, pocas palabras. Dijo, esto es un montaje. Juan nos dice que en Juan 18 nos dice que llevó a Jesús adentro y le preguntó, ¿eres tú o no lo eres? ¿Eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. Ahí dentro, no frente a la gente, sino en secreto. ¿Y cuál es la verdad? ¿Usted se ha preguntado cuál es la verdad? Y la gente trata de buscar la verdad. Pero la verdad no solamente son ideas. La verdad no es solamente pensamientos, ¿ya? Posiciones, posturas, sino que la verdad, de acuerdo a lo que Jesús dijo, yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Esa es la verdad. Cuando usted llega a Cristo, usted llega a la verdad. Y la verdad os hará verdaderamente libres. No son ideas ni pensamientos. Es una persona. Él es la verdad. Y Él es el que nos hace libres. Y Pilato dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad para mí es de acuerdo a como usted me pague. Porque ese era Pilato.
¿Ya? Cualquier coincidencia con el tiempo presente es solo coincidencia, nada más. Pero hoy día hay mucha gente que ¿cuál es la verdad? Bueno, depende cuánto hay aquí. Entonces eso es verdad, para usted está bien. Entonces Pilato viene aquí y comienza a confrontar al Señor y le dice, ¿cuál es? ¿Eres tú o no eres? Y ya Jesús ya venía todo golpeado. Isaías 52:14 nos dice esto. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Dice la nueva versión internacional. O sea, ya lo habían golpeado bastante a Jesús ahí. Entonces vienen y se presentan donde Jesús, este es rey. ¿Rey de qué? Vea cómo está. Versículos 3 y 4. Entonces Pilato le preguntó en Lucas 23, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, vea la declaración, ningún delito hallo en este hombre. Esto es legal. O sea, él está haciendo una declaración legal. Aquí debió haber terminado el juicio. En este momento. Debió haber parado el juicio. No hay nada malo en él. Suéltenlo. Pero vamos a ver que esto no ocurrió con Jesús. O sea, con esto ya sabemos que Jesús estaba absuelto de toda culpabilidad. Pero vea lo que dice, versículo 5. Pero ellos, o sea, el Sanedrín, los sacerdotes y estos líderes y más el pueblo que estaba coludido con ellos, porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Galilea fue una palabra linda para él. Vea, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaban en Jerusalén. Normalmente Pilato debió haber estado en Cesarea, pero en la Pascua, en estas fiestas grandes, él estaba ahí, en Jerusalén. Herodes también. Estaba en su palacio y estaban ahí, coincidieron en esta oportunidad. Ahora, siempre hubo un problema entre ellos. ¿Quién era el que tenía el poder? ¿Quién era el más importante? ¿Si el procurador romano o este rey, el hijo de Herodes el Grande? Y vamos a ver que toda esta situación va a llevar a que estos hombres otra vez ya vuelvan a tener, llamémoslo así, armonía. Se van a unir, pero en algo malo. Entonces, Pilato enfrenta un dilema aquí. Yo sé y estoy convencido de que Jesús es inocente. Ya él lo sabía, pero estaba en esta situación que era muy volátil. Porque la gente gritaba, no, 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 hay que matarlo a este. Entonces dijo, se va a producir una revuelta. Entonces usted tiene dos cosas aquí. Su conciencia le está diciendo que este hombre es inocente y usted está viendo eso. O sea, usted sabe lo que es lo correcto, pero también usted tiene la conveniencia. Decidir hacer lo que le va a producir menos problemas a usted. Entonces Pilato dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces hoy día igual, hoy día hay mucha gente que tiene conciencia, pero a veces lucha entre su conciencia y la conveniencia. Hay muchos como Pilatos hoy, que violan la conciencia para tomar el camino fácil. A veces su conciencia le dice, no lo hagas. En tu corazón sabes qué es lo correcto y lo que debes hacer, pero aún así no lo haces. ¿Por qué? Porque significa que si lo haces, esto va a producir grandes problemas a tu vida a lo mejor. Entonces Pilato dijo, hey, yo no quiero problemas, vaya a donde Herodes. Bueno, hoy día hay mucha gente que hace lo mismo. No van por el camino de la negación, sino van por el camino de la facilidad. Lo más fácil, para que todos me acepten. Oh, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, somos todos hermanos, vámonos. No. Y aquí es el gran problema hoy día en nuestra iglesia universal. Hay mucha conveniencia y poco conciencia. Y una conciencia que no está en acuerdo a la palabra de Dios, peor. Peor. Si el Espíritu Santo nos dice que es malo, hermano, no lo trate de cambiar. Si está la palabra de Dios, es malo. Tu conciencia nunca te va a dejar salir de ahí fácilmente.
Siempre cuando haces algo malo, siempre va a estar dando vueltas. Y eso fue algo puesto por Dios. Entonces toman a Jesús y se lo llevan a este Herodes el tetrarca, el hijo de Herodes el grande. ¿Ya? Este mismo que mató a ¿quién? A Juan el Bautista. ¿Ya? Y este quería ver a Jesús. Entonces, Pilato está diciendo, bueno, yo no voy a tomar una decisión. Que lo haga Herodes. El error para muchos de nosotros hoy día también es ese. Que la gente dice, no, bueno, voy a esperar. No, si tú esperas, ya decidiste. Ya decidiste. Vea, Jesús dijo esto, y esto lo dijo Jesús, para que lo entendamos. El que no es conmigo, contra mí es. Punto. O sea, ¿estás con Cristo o estás en contra de Él? Y esto no es un dogma de la iglesia. Esto es lo que dijo Jesús. ¿Con Cristo o en contra de Él? El que no está de mi parte es contra mí, dice. Y aquí Herodes está tomando una decisión, o Pilato se está tomando una decisión. No tomar una decisión acerca de Jesús. Y Jesús lo que nos dice entonces, si tú realmente no estás tomando una decisión, en realidad sí la estás tomando. Estás en contra de mí. Y no vas a salir fácil de eso. Tú y yo y cualquier persona tiene que tomar una decisión por Cristo. Tú no puedes tomar decisiones por alguien más. Esto es personal. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo Jesús. ¿Vas a estar con Él o vas a estar en contra de Él? Y ahí es donde nosotros debemos ir. Entonces, decidir, ¿ya? O no decidir acerca de que no, todavía estoy pensando, es decir, estoy contra Jesús. Es lo que la gente dice. No, ahí voy a ver qué hago con Jesús. O sea, estás en contra de Jesús. ¿Cuándo vas a estar con Jesús? Cuando vienes y recibes a Jesús en tu corazón y lo aceptas y reconoces quién es Él. Entonces fue llevado a este tribunal. Pilato dice, ok, llévelo allá donde que se llama rey, y comenzó el asunto ahí. Y cuando llega donde este hombre, ya, Herodes, el asunto es totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque este Herodes lo que quería era ver en Jesús ver a Jesús hacer un milagro. Este había escuchado a Juan. Acuérdense, cuando uno estudia los evangelios dice que este hombre escuchaba de buena gana a Juan. O sea, le gustaba ir a la iglesia y escuchar. Pero después lo decapitó. Este es el Herodes. ¿Ya? Era igual, este hombre igual que su padre. ¿Ya? Aunque dicen que era medio hermano, este se fue, iba camino a Roma y vio a la esposa de su hermano Felipe y le hace ojitos y ¡ay, qué bueno! Y ella le dice, me voy contigo, pero echa a tu esposa, destiérrala. Y es lo que hizo. Y por eso Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y dice que aún así lo escuchaba de buena gana. ¿Quién fue la que insistió? Bueno, dice, buena mujer. Pero él, ¿quién lleva los pantalones? Él es su decisión. Es que la mujer de Herodes era muy mala. No. Él dice, no. Pero él tomó una decisión. Y esto es lo que llega aquí a donde Jesús llega a donde este hombre. Fíjense, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Hoy día hay mucha gente que se alegra con Jesús. Pero eso no hace la diferencia. Eso no te hace salvo. ¿Ya? Porque hacía tiempo que deseaba verlo. El desear ver a Jesús no hace la diferencia. Eso no te hace salvo. ¿Ya? El tener el deseo de verlo. Porque había oído muchas cosas acerca de él. El oír a Jesús no te hace salvo. Mucha gente lo oyó a Jesús. Y este hombre lo había escuchado. O quería oírlo. Y esperaba verle hacer alguna señal. Y vea lo que va a hacer aquí. Esto es dramático aquí. Jesús nunca va a hacer un milagro para satisfacer a los escépticos. ¿No?
Entonces, cuando hoy día vemos la iglesia, y eso debe partirnos el corazón, cuando hacen estas cosas y dicen, hey, venga, corra por su milagro, y como que para que esto produzca fe, el milagro nunca va a producir una fe perdurable, porque un milagro quiere otro milagro. Y si ya sacó agua de la pared, entonces ¿de dónde la va a sacar ahora? Y eso es lo que la gente va a querer ver. Si ya le salen chispas de los dedos, bueno, hay que ver de dónde le van a salir ahora los dedos, ¿ya? De los ojos, o no sé. Entonces aquí vemos a este hombre. Cada vez que Jesús hizo un milagro, lo hizo para ayudar a gente que realmente tenía ese deseo, un corazón dolido. ¡Pum! Y el Señor lo hizo. Porque, ¿qué hubiera pasado? Porque usted no sé si han preguntado cuando Jesús resucitó, ¿dónde quién se mostró? ¿Podría haber ido donde Herodes? ¿Podría haber ido donde Pilato? Y aún así ellos no se hubieran arrepentido. No hubieran creído. No lo hizo. Estoy de vuelta. Volví. No. No lo hizo. Se fue donde aquellos que creían en él. Porque más bienaventurados son quienes, los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. Entonces este hombre pide que el Señor haga milagros, maravillas, venga, corra por su milagro, eche su billetito y va a ver el milagro. ¿Ya? Es lo que ellos querían. Considera al pueblo de Israel, ¿cuántos milagros no vieron? ¿Y cuál fue el problema? Nos dice el libro de Hebreos, su incredulidad. ¿De qué sirvieron los milagros? El mar rojo abierto, el maná del cielo, la nube dándole sombra de día, el fuego de noche, Dios hablando en la montaña. No creyeron, incredulidad, endurecimiento de corazón. Y vea, dice versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondía. Nada respondía. Entonces, los milagros no van a producir una fe duradera, solo crean un anhelo de ver más milagros. Y cuando este hombre pregunta, Jesús se mantiene en silencio. Como dicen algunos, el silencio de los inocentes. El silencio de la dignidad. Él no iba a responder. El silencio de la integridad. Él nada iba a decir. El silencio de la confianza en su Padre, que estaba en control, y no ese hombre. Y él se guardó ahí completamente. Palabras mentirosas contra él no se defendió. Nosotros somos muy rápidos para defendernos. A veces es bueno guardar silencio y dejar que Dios pelee tu causa. Que Dios defienda lo que tenga que defender de ti. Él va a defender tu integridad y tu dignidad si tú te preocupas de Él. Él va a hacer el resto. Aquí el Señor Jesús está en silencio. Y versículo 10 dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, me imagino, pero ¿cómo? Hay que matarlo, hay que matarlo. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Entonces tenemos Anás, Caifás, Pilatos, Herodes y ahora otra vez va Pilato. Esa es la secuencia aquí. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces en algún momento estos fueron enemigos y ahora son amigos. Y aquí vemos que lamentablemente el desprecio por Jesús los llevó a unirse. Gracias a Dios que aquí, ¿qué es lo que nos une? El amor por Jesús. Por eso estamos aquí. Cosas que tenemos en común. Nuestra fe en común en Jesús nos une. Y nos gozamos de estar juntos. Y queremos estar juntos y compartir juntos. Y crear esos lazos de amistad entre uno y otro. En Cristo Jesús. Entonces, hay personas que se van a unir y hoy día la gente se une en contra de Dios, de Jesús. Porque hoy día toda la gente habla de Dios. El problema es Jesús. Para ellos, ¿quién es Jesús? Porque ese es el punto. Entonces hay un Dios, sí, todas las cosas son Dios, sí, Alá se llama Dios, o este se llama Dios, o este se llama Dios, etcétera. Todos Dios. Todos tienen una fe en Dios. Los demonios también. Y no hay ningún demonio en el cielo.
El asunto es quién es Cristo Jesús. ¿Aceptas o rechazas a Jesús? Porque ese es el medio, ese es el camino. Y aquí es donde están estos hombres en este momento histórico de su vida. Herodes, un hombre que en algún momento en su vida tuvo ese deseo de escuchar, probablemente genuino de las cosas de Dios. Y aquí lo vemos, rechazando al Señor. 5 o 4 años después, rechazando a Jesús. Odia la palabra encarnada, Cristo Jesús, porque Él es la palabra. Entonces mucha gente que viene a veces va, sí me gusta ir porque es bonito lo que dicen. El punto es llevarnos al otro paso, a dejar de vivir en la carne y comenzar a vivir en el Espíritu. Pero para poder hacer eso necesitamos recibir a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí es donde viene el proceso. Un cambio no externo, sino interno. No lo que parecemos, sino lo que somos por dentro. Puede gente que se puede parecer cristiano, pero a veces no lo son. Entonces, Jesús es devuelto a Pilato. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, ya sabemos, paliza le han dado a Jesús, donde va lo golpean. No pasa sin que lo golpeen. A los gobernantes y al pueblo les dijo, me habéis presentado a esto como un hombre. ¿Cómo se veía Jesús? Como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se les acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero, ¿cuál es el problema que Pilatos tenía? Roma ya lo tenía. César, cualquier revuelta que haya otra vez ahí, tu cabeza va a rodar. Entonces él tenía que hacer algo aquí. Y nos dice que Herodes fue muy malo. Cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 13:1, ¿se acuerdan la historia ahí? De que Pilatos mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de los muertos. Parece que fue en ese evento. Se disfrazó gente de civil y él comenzaron a matar a los judíos. Porque pensaron que iba a haber una revuelta aquí. Comenzó y se llevó el dinero para construir el acueducto que iba desde Cesarea. Tomó el dinero del templo. Y la gente supo y hubo una revuelta y él mató cantidad de gente. Entonces Pilato era un hombre que estaba a un punto así, ya, no solamente de irse, y se iba a ir sin pensión de lujo, les digo de una vez. Él se iba a ir derecho a un hueco de 3 metros, probablemente, o quizás no, tirado por ahí, porque es así como hacían. Pero entonces va a tener que tomar decisión. Fíjate, versículo 16. Le soltaré, pues después de castigarle, lo voy a castigar. Y el castigo romano era, mataba a cualquier persona. El látigo, algunos lo llamaban como el gato de 9 colas. Pedazos, ¿ya?, de fierro, hueso, para golpearlo. Y cada golpe era terrible, ¿ya? Por eso a veces la gente dice, se quedó, Mel Gibson le puso mucho en la película de la Pasión. No, Jesús quedó, como dice Isaías 52:14, quedó irreconocible. Irreconocible. Por sus llagas hemos sido curados. Ahora, cada cosa tenía un propósito. Y, versículo 17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Entonces dice, ok, lo voy a llevar a flagelar. El flagelo romano, que era muy conocido. Entonces, normalmente, eso podía matar a cualquier hombre. De hecho, no llegaban a veces a llevarlos a la cruz, sino que morían antes. Era brutal el asunto. Porque normalmente se hacía para que el criminal confesara su culpa. Entonces, ¿qué culpa tenía que confesar Jesús? ¡Qué mal! Y cada vez era más intenso y más intenso.
hasta que ellos pudieran sacar la confesión y decir, ok, este es culpable, ya lo confesó. O sea, así cualquiera. Pero Jesús no tenía nada que confesar. Entendamos, la muerte de Jesús no fue un error, el sacrificio de Jesús y todo lo que Él sufrió no fue un error. Él murió por nuestros pecados. O sea, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. No fue un error. A lo mejor pudo haber sufrido menos, no, tenía que sufrir, porque esa es la paga del pecado, es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso cuando Jesús fue al Getsemaní, Él sabía lo que iba. Por eso dice que oraba intensamente. Pero yo creo que eso no era tanto lo que le afectaba físicamente, sino también lo espiritual. Tan contradicción de pecados que iba a tener sobre Él. Pero aquí estaban dando y dando y dando. Pero Dios ya había dicho que esto iba a ser así. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos de tal manera, que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Salmo 22, versos 6 y 7. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es ese saliva que usted saca desde lo más profundo. ¿Ya? Eso es la palabra. De esa manera escupieron a Jesús. Y es lo que dice. El Salmo 22, versos 14 y 16. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. La cruz. La cruz. Estas son todas las profecías que el Señor y muchos más que el Señor cumplió. En Zacarías 13:7 dice que van a herir al pastor y van a ser dispersadas las ovejas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los discípulos? Todos huyeron. En el Salmo 69, que es un salmo mesiánico, versos 7 y 9, dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, para su propio pueblo, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vitupieran cayeron sobre mí. Todo esto lo que vivió el Señor. Ahora fíjate lo que viene aquí, versículo 18 de Lucas, para terminar al 25. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este. Acuérdense, ya dijimos, había alguien que podía dejar libre a este hombre en la Pascua. Suéltanos a Barrabás. ¿Ya? Barrabás, que quiere decir hijo del Padre. Probablemente este también se llamaba Jesús. Por eso va a hacer la diferencia. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Este era realmente un criminal. Este había hecho lo que estaban acusando a Jesús de que estaba haciendo, que había hecho. Les habló otra vez Pilatos queriendo soltar a Jesús. Ya es la segunda vez. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos de estos probablemente estuvieron cuando Jesús entró hace 3 días a Jerusalén, montado en el burrito, diciendo, Hosana, Hosana? Probablemente algunos de ellos. Pero había muchos de estos que estaban ahora, Señor, no Hosana, sino crucifica a este. No lo queremos, queremos al delincuente libre. Es lo que queremos. Él les dijo por tercera vez, Pilatos, pues de qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él.
Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vox populi, vox Dei. Ahí se aplica. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Lamentablemente a veces pensamos que es así y nos equivocamos. Ve a esta gente, quería a este criminal y no quería a Jesús. Y Barrabás literalmente va a ser salvado por la muerte de Jesús. Sangre inocente va a ser derramada por un culpable. Imagínate. Y aquí esta gente gritando, mátalo, crucifícalo. No querían otra cosa. Ellos podrían haber dicho, apedréalo, apedréalo. Salmo 22, 17, tenía que Jesús morir, 16, tenía que morir crucificado, está el cumplimiento. Aquí está el cumplimiento. Y esto es lo que este hombre hace. ¿Por qué Jesús se hizo tan enemigo de ellos? ¿O por qué ellos veían a Jesús tan enemigo? Porque ellos veían a un Jesús que estaba hablando de lo espiritual. Mi reino no es de este mundo. Ellos querían a un Mesías que viniera a derrotar a Roma. ¿Por qué cogieron a Barrabás? Porque Barrabás quería derrotar a Roma. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y como el énfasis de Jesús es espiritual, entonces los que quieren lo material se van en contra de Jesús. Acuérdate, Romanos nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia y paz y gozo del Espíritu. Entonces la gente quería un reino físico, ya, va a haber un reino físico. No ahorita, sí, pero va a haber. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Es de nuestro corazón. Las envidias y todo eso, ¿de dónde viene? De nuestro corazón. Y la razón es prioridad en lo material. Entonces Jesús no estaba en eso. Jesús estaba en salvar la vida de las personas, vida eterna. Y es por eso que Él está en esta situación. Él no vino a derrocar Roma, Él no vino a derrocar estados. Él va a venir un día y va a establecer su reino, pero no ahora. Muy pronto, sí. Entonces Pilato tomó el camino fácil, no lo que era correcto. Se los dio a estos hombres. Escogió entre la voz de la multitud y no la voz de su conciencia. Debemos tener cuidado qué voz estamos escogiendo, qué voz estamos escuchando. Si la voz del mundo o la voz de Dios. Y este hombre, lamentablemente, como hemos dicho, terminó muy mal. Otra vez dice, fíjate, no hay culpabilidad en este hombre. Y ellos gritaban, crucifícale. Eso es lo que la gente quiere hoy día. Quiere un Cristo lejos de sus vidas. Un Cristo muerto. Pero Él está vivo. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No podemos salirnos de esta pregunta. Tenemos que responderla. ¿Estás o no estás? Si eres o no eres. Esa es la pregunta. Y este es el juicio. Esto no está afectando en absoluto el destino de Jesús. Jesús ya sabía que eso estaba afectando el destino de estos hombres. Y en Mateo dice que estos hombres gritaban que su sangre caiga sobre nosotros. Y Jesús ya les había dicho que lloró sobre Jerusalén. No iba a quedar piedra sobre piedra. 30 años después, recibieron lo que pidieron. Él no va a enviar el hombre al infierno. Ellos van a ir al infierno o no van a ir al infierno dependiendo de cómo juzguen a Cristo. Si lo aceptan como su Señor, como su Dios y su Salvador, o lo rechazan. Este es el punto. La decisión que tú tomas por Él.
Y esto es lo que la gente a veces no entiende. No entiende. Que Cristo es realmente la vida, que Cristo es el camino, que Cristo es la salvación. De Él tenemos que hablar. A Él es que la gente necesita recibir. Y lo vemos ahí, a Jesús delante de todo esto, todo golpeado, y la gente aún así, sin misericordia, gritando, crucifícale, crucifícale. A veces, wow, yo no haría eso. A veces también estamos con nuestros actos dando nuestro rechazo a Jesús, dándole la espalda a Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Es como murió. ¿Cómo llegamos a Dios? A través de Cristo Jesús. ¿Qué voz va a prevalecer en tu vida hoy? ¿La voz de esa multitud o la voz de Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, por enseñarnos por tu palabra todo lo que tú sufriste, Señor, por nosotros, porque nos amas. Pero también tenías que pagar el precio, el justo castigo por los pecados del mundo. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Quizá ahora no entendemos completamente eso, pero un día cuando te veamos con tus marcas, quizás vamos a poder entender tu gran amor, tu gran sacrificio. Siendo Dios, te despojaste de tu gloria, te humillaste y viniste a este mundo y moriste una muerte horrenda, muerte de cruz, para darnos vida. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana realmente en nuestro corazón esté esa voz de lo que tú hiciste por nosotros. Viva ahí, trayéndonos siempre a convicción, trayéndonos siempre a ti, trayéndonos siempre a agradecer lo que tú hiciste. Pero si estamos lejos, hoy día, oro, Señor, para que tú nos traigas otra vez, Señor, que podamos dar esa vuelta y venir. Hoy es el día de salvación, dice tu palabra. No mañana, es hoy. Y oro, Señor, para que si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que nunca ha tomado una decisión real por ti, que siempre ha pospuesto, que en este día, Señor, tu Espíritu Santo toque su corazón y pueda aceptarte como el Señor, el Salvador, como el Hijo de Dios, que perdona todos nuestros pecados, que nos limpia y nos da vida eterna. Señor, si en esta mañana hay alguien aquí, que tú lo toques, Señor. Y mientras estamos orando, si hay alguien aquí que has venido por tiempo y nunca has hecho una decisión por Jesús, nunca has dicho, Señor, te entrego mi vida, reconozco que soy un pecador, reconozco mi necesidad de ti. Si tú quieres recibir a Jesús en esta mañana, quiero hacer una oración. Si tú estás ahí, puedes levantar tu mano. Todos nosotros estamos con nuestros ojos cerrados. Si hay alguien ahí que diga, yo he estado aquí, pero en realidad nunca lo he recibido en mi corazón, nunca he hecho esta decisión por Jesús y no tengo ninguna seguridad de qué va a pasar conmigo si llego a partir de este mundo. Queremos decirte que hay esperanza y seguridad para todos aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Si en esta mañana hay alguien aquí que quiere hacer esto, en donde está, puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti. Vamos a hacer esta oración por aquellos que quieran recibir a Jesús. Si has caminado lejos, te has ido muy lejos y dices, wow, yo estoy lejos, yo no tengo ninguna seguridad ahorita. Levanta tu mano, porque esta es la oportunidad que Dios nos da a todos en esta mañana. Entonces, si usted está aquí en esta mañana, levante su mano y vamos a orar por usted. Es la oportunidad que el Señor nos da. Si no, Señor, te damos gracias
por la bendición que somos tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tremendo, tremendo, tremendo que tú hiciste por nosotros, Señor. Por morir por nosotros, por darnos vida eterna, por darnos seguridad, porque podemos confiar en que tu obra, Señor, es suficiente, consumado es, no necesitamos nada más, solamente creer por fe, que tú eres el Señor y que moriste por nosotros y que fuiste levantado de los muertos y que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todos los días, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en esta mañana y una vez más, gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los anuncios.